Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 9 de febrero del año 2021 a este espacio titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Así que sea usted bienvenido, prepárese para esta mañana, estar en la presencia del Señor, recibir del Señor lo que tiene para darnos en esta nueva mañana. Quiero animarle e invitarle en esta mañana para que juntos abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, dice la bendita palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y mayor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 13. Pablo aquí está en la cárcel en Roma. Ya prácticamente Pablo de allí no saldrá sino para ser decapitado. Ya Pablo no se volverá a encontrar con sus amigos, ya no se volverá a encontrar con las iglesias. Ya Pablo de allí saldrá directamente prácticamente a que le quiten su cabeza, porque Pablo fue decapitado. Y Pablo, estando en la cárcel en Roma, pues transmite las banderas a su discípulo amado, a su hijo espiritual llamado Timoteo, a ese hijo que se ganó espiritualmente hablando por allá en Listra. Cuando Pablo establece su primer viaje misionero por Asia Menor, en el primer viaje entrando a Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia y Listra, que son las 4 iglesias que fundó en Asia Menor, las iglesias de los Gálatas. En esas está allí Pablo en Listra y es apedreado. Lo sacan a las afueras de la ciudad, como queriendo decir: esta escoria hay que botarla. Y Pablo, casi medio muerto, allí, una vez recuperado de todas estas apedreamientos, Pablo se devuelve, se devuelve para Listra, predica en Listra y se gana en Listra a este muchachito llamado Timoteo. Qué tremenda la persistencia de Pablo, que no se dejó amedrentar por las piedras, no se dejó intimidar, sino que iba de frente porque sabía a quién le servía y a quién le había creído. Siguió de frente a pesar de las piedras, y mire que allí conquistó para el Señor a Timoteo y fue prácticamente su bastón, fue prácticamente su discípulo amado, y fue a quien le transmite las banderas después de que Pablo entrega el ministerio. Por eso lo llama y le escribe esta carta, porque esta carta, según de Timoteo, es una carta pastoral, es decir, es dirigida a alguien, a una persona, no a una iglesia, sino a una persona, en este caso Timoteo.
y el Señor y Pablo le está encargando a Timoteo, le está encargando allí que definitivamente pues que guarde la doctrina, que esté dispuesto a sufrir las penalidades. Y más adelante en el capítulo 2 empieza a encargarle algo, Pablo a Timoteo, acerca del ministerio que tiene que empezar a desarrollar. Le dice en el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, mire cómo lo llama, hijo mío, no porque fuera hijo de la carne, sino hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El primer encargo que le hace Pablo a Timoteo al transmitirle el ministerio, no le está diciendo disfrute de los aplausos, disfrute ahora de la fama, disfrute ahora del poder, disfrute ahora de usted se va a hacer famoso. No, Pablo le está diciendo, ¿quiere recibir el ministerio? Entonces prepárese. Tiene que empezar a sufrir como buen soldado de Jesucristo. Bueno, un soldado romano una vez se enlistaba en las filas del ejército romano, ya no tenía reversa, ya no tenía cómo devolverse, ya no tenía cómo regresar. Definitivamente, Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que Pablo lo que está diciéndole a Timoteo es, usted se enlistó en las filas de la vida cristiana, ya no hay cómo volver atrás. Ahora te corresponde es estar dispuesto a sufrir las penalidades, pero como buen soldado. Y como decía hace un momento, los soldados romanos, una vez que se enlistaban en el ejército romano, prácticamente se podía decir que daban pensión, es decir, su familia quedaba pensionada y el soldado de allí saldría hasta el día que entregara su vida. Es decir, una vez se enlistaba en las fuerzas militares romanas, inmediatamente no había reversa, ya no había cómo salir. Por eso Pablo está usando de esa alegoría, porque Pablo ve muy bien cómo era que se entrenaban los soldados, porque está en la cárcel, está custodiado por soldados romanos. Y Pablo dice, oiga, esta gente es muy disciplinada, esta gente es muy diligente, esta gente es entregada, porque entregan su vida por la causa de Roma, por la causa del imperio, están dispuestos a dar su vida. Entonces Pablo como que usa de esa alegoría y dice, oiga, así deberíamos ser los cristianos, así deberíamos, una vez que nos enredamos, una vez que nos metimos en esto, ya no hay reversa, ahora toca estar dispuesto a sufrir las penalidades. Así que mire la invitación tan magna que Pablo le está haciendo a Timoteo y que 2000 años después nos la hace también a nosotros. Si ya nos metimos en esta carrera de la fe, mi querido, aquí en adelante ya no es para llorar, aquí adelante es para guerrear. Recuerde que usted y yo, una vez que nos metimos en esta vida cristiana, nos estamos pisando terreno enemigo. Estamos pisando el terreno, el Señor nos ha arrebatado de las garras del enemigo y estamos pisando terreno enemigo, le estamos pisando los callos. Y Él no está contento con su salvación, ni con la mía, ni con lo que usted hace, ni con lo que yo hago. Él no está contento con eso. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo y se las está cantando, perdóneme la expresión, se las está cantando con claridad. No le está diciendo Pablo en Timoteo, tan pronto tú cojas las banderas del ministerio, tan pronto tú empieces a servirle al Señor, van a llover solo aplausos, solo reconocimientos, solo diplomas, solo homenajes le van a esperar. No, le está diciendo, está dispuesto a sufrir y como buen soldado. Bueno, yo tengo mucha autoridad para hablar de eso, porque yo presté mi servicio militar y estuve en varios lugares donde uno se da cuenta que hay soldados muy buenos, soldados excelentes, soldados regulares y malos soldados. O sea, no todos los soldados son buenos. Todos los que están allí, algunos son así, otros son muy excelentes, pero otros definitivamente van como por ir. Ese era mi caso, por ejemplo, íbamos como por ir, pero no era porque tuviéramos la patria en la sangre, como van algunos que dicen, voy a ir a servirle a la patria. No, uno iba por su libreta militar y nada más, no le interesaba nada más. Y sabe que así es la vida cristiana, muchos vienen a Cristo nomás como por venir,
Muchos vienen a Cristo nomás como para ver Cristo qué les va a dar. Y si no me da nada, entonces me salven. Si no me da nada, entonces definitivamente como que no lo toman en serio. Pero Pablo le está diciendo aquí, tú sufres penalidades, pero no como un soldado, sino como un buen soldado. Es decir, alguien que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Ya no juega con el pecado, ya no vuelve atrás, ya no coquetea con él. Sencillamente de aquí en adelante le espera una santidad. Pero para vivir en santidad, esto tiene que marcar una diferencia. Porque a la gente no le va a gustar que usted sea diferente. A la gente no le va a gustar, a su familia no le va a gustar que usted marque la diferencia. Siempre buscarán la forma de que usted vuelva atrás, de que usted deserte de la vida cristiana para enseguida señalarle y decirle, sí ve que eso no le funcionó. Por eso yo decía que no quería volverme cristiano porque mire, a este no le funcionó. Y definitivamente pararse en la raya y estar dispuesto a ser fiel a Cristo, esto demanda un precio. Esto demanda un precio porque, como bien le dije hace un momento, estamos pisando terreno enemigo. Estamos pisando terreno enemigo. Tenemos una guerra espiritual. Usted y yo le declaramos al diablo una guerra espiritual desde el momento en que dijimos, te recibo en mi corazón, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Desde ese momento estamos pisando terreno enemigo y hay una guerra abierta y una guerra declarada. El soldado no puede dormir. El soldado no se puede dormir, hermano querido. Por eso el Señor dijo, vigilen, velen y pónganse a orar, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y así que, que el Señor nos ayude y oremos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de mantenernos abiertos, dispuestos, alertas, atentos, que hay que hacer y estar dispuesto pues al padecimiento. Parece que la vida, algún día yo le dije a alguien, parece que uno tan pronto se mete a la vida cristiana, es como si firmara un contrato, a partir de aquí, prepárese a sufrir. Y hermano, y es la verdad, el mundo te dice pare de sufrir, pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos dice, tú pues esté dispuesto a pasar penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que en el ejército se había un dicho que se decía que había soldados del ejército bombombún, que había soldaditos de chocolate, que habían soldaditos de las hermanitas descalzas. ¿A qué clase de ejército pertenecemos? ¿Al ejército de verdaderamente de hombres y mujeres de Dios, guerreros? ¿O todavía no o todavía la pasamos llorando? ¿O todavía la pasamos quejándonos? ¿O todavía buscamos al Señor y si no me da nada, entonces me enojo y me pongo bravo? ¿Qué señor, a qué clase de Señor estamos buscando? ¿A qué clase de soldado espiritual eres? Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir en esta lucha, en esta batalla que tenemos espiritual, que es abierta y que el Satanás no duerme, él sí no descansa y siempre tratará de hostigarnos por aquí, por allá, por todo lado, pero el Señor dijo que nosotros seríamos más que vencedores en Cristo. Así que orémosle al Señor pidiéndole desde esa dirección, porque lucha las vamos a tener y el mismo Señor las prometió. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo lo que vamos a tener es eso, problemas y luchas y dificultades. Dijo, pero confiad, porque yo he vencido, yo he vencido. Señor, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos y te glorificamos, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es tan clara como el agua, Señor, como esa agua cristalina. Tu palabra, Señor, definitivamente bendito Señor, Dios de la gloria, es la que lava, la que limpia. Señor, a veces nuestro carácter, a veces nuestra manera de creer, a veces nuestra manera de pensar, a veces nuestra manera de vivir, Padre amado, para ti. A veces, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, nos desanimamos, nos quejamos, nos desalentamos, porque tenemos otra perspectiva, bendito Señor, a veces de lo que significa seguirte a ti. A veces pensamos que, Señor, seguirte a ti, y si te seguimos a ti, te servimos, Señor, y te somos fieles, tenemos, Padre amado, el derecho de piso de que todo nos fluya, de que todo nos tiene que marchar bien, de que todo tiene que marcarnos, Señor Dios de la gloria, y funcionarnos como yo quiero. Y si no me funciona así, entonces me pongo bravo, entonces me enojo contra ti, bendito Señor, y ya como que ni oro, ya no leo la Biblia, ya no me interesan las cosas de Dios, o lo busco a medias. Pero tú, Señor Dios de la gloria, Padre amado, a través de la palabra, le advertiste a tus discípulos, bendito Señor de la gloria, que tendrían que beber la copa de la cruz, que tendrían que beber la copa del sufrimiento, que tendrían que beber la copa que tú ibas a beber, y esa copa se llamaba la copa de la ira de Dios, donde tendrías que ir a una cruz a morir allí por la causa, bendito Señor, de los pecadores. Bendito Señor, y Pablo aprendió eso.
Pablo, a pesar de que no anduvo con Jesús, Pablo, a pesar de que tal vez la Biblia no nos dice si sí o no, Pablo se haya tenido la oportunidad de encontrarse o tal vez cara a cara con Cristo, aunque se cree que eran contemporáneos, pero no sabemos si Pablo definitivamente tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia no nos lo dice, pero Pablo conocía muy bien al Señor. Pablo lo conocía muy bien y por eso Pablo podría decir tantas cosas y enseñar tantas cosas y hablar de que así como Cristo padeció, él también tendría que estar dispuesto a padecer. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ya ahora Cristo vive en mí. Y a lo que ahora vivo en esta naturaleza de la carne o humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso decía Pablo. Y Pablo con esa claridad y con esa certeza, ahora que está a punto de morir, ahora le está transmitiendo las banderas a su discípulo. Y le está diciendo, tú pues sufre penalidades. Así como me ha visto a mí sufrir, ahora usted también esté dispuesto, mi querido discípulo, a seguir la misma línea. Qué bonito eso, señores de la gloria. Qué bonito eso, señores de la gloria, que eso no se perdió, que Pablo no dejó que eso se perdiera, que seguir a Cristo era estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado. Y señores de la gloria, tal vez a lo largo de la historia, Padre amado, de la iglesia, nos hemos dado cuenta que ese principio como que se ha perdido. Hoy el evangelio se ha distorsionado. Hoy el evangelio que se vende es totalmente distinto. Venga Cristo y verá que Cristo le va a arreglar todos los problemas. Venga Cristo y verá que de aquí en adelante todo va a fluir. Órele al Señor, órele, pídale y verá que todo lo que usted quiera lo pide y inmediatamente el Señor como un raspa y gana te lo va a dar. Y a veces se cree eso que esa es la vida cristiana, bendito Señor. Padre amado, ayúdanos a entender que esa no es la vida cristiana. Que tú dijiste, Señor, con claridad, si alguno quiere seguir en pos de mí, entonces también tome su cruz, que simboliza muerte, morir a muchas cosas, morir a sueños, morir a proyectos, morir a tantas cosas de esta tierra. Y sencillamente Él dice, mueran, pero también tome su cruz, pero también esté dispuesto sencillamente a rendirse a sí mismo, es decir, niéguese a sí mismo, que ya no sea usted, que ya no sea su reino, sino que ahora su enfoque sea el reino de Dios. Y bendito Señor, esto sí que nos cuesta, esto sí que cuesta, bendito Señor y de la gloria, y hasta el día de hoy nos cuesta, Padre amado, porque tenemos una perspectiva totalmente errónea de lo que significa seguirte a ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que nos sigas enseñando, bendito Señor, que seguirte a ti, bendito Señor, aunque es una vida de bendición, Padre amado, Dios de la gloria, mientras estemos en esta temporalidad, tendríamos que estar dispuestos, como le dijo Pablo a Timoteo, y no le estaba entregando nada más y nada menos que la iglesia en medio de un imperio romano, de un imperio que perseguía a los cristianos, en medio de un imperio que todo aquel que se atreviera a confesar a Cristo como el Señor, como el Mesías, inmediatamente era expulsado de la vida religiosa de Israel, era expulsado de la vida social, era expulsado de la vida económica, mejor dicho, no tendría oportunidades. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Lo quieres seguir? ¿Quieres verdaderamente servirle a Cristo? Pues entonces sufre penalidades, papito. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bendito Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a entender, Padre amado, de qué ejército somos. ¿Somos del ejército de chocolate? ¿Somos del ejército bombombún? ¿Somos del ejército de las hermanitas descalzas? ¿O somos soldados de Cristo? Hombres y mujeres de fe, que vamos de frente, que no nos tambalea, Padre amado Dios de la gloria, seguir fieles a ti. Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor, porque este mundo nos está demandando, bendito Señor, de un ejército de valientes. Este mundo está demandando de un ejército de hombres y de mujeres dispuestos a jugársela por Cristo, a dar su vida, si es posible, por Cristo, a renunciar a todo, Señor Dios de la gloria, por seguir a Cristo. Eso hacían los soldados romanos. Los soldados romanos, una vez que se enlistaban en las filas del ejército romano, ya no había momento para mirar atrás, ya no había momento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, porque aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora el quien se enlistaba en las filas del soldado romano, su único objetivo era luchar por la nación y buscar agradar al emperador César, buscar agradar a aquel que le había enlistado en las filas romanas. Y era un ejército tan disciplinado y se cree que el ejército romano era invencible, porque eran gente aguerridos, es decir, eran gente que estaban dispuestos, ellos sabían que estaban dispuestos a morir por la causa del imperio.
y daban la vida por él, lo llevaban en la sangre. Bendito Señor. Y con esa misma alegoría es que Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, así deberíamos ser nosotros los cristianos, le está diciendo Pablo a Timoteo, así como estos soldados que me están custodiando se disciplinan, se preparan para la guerra, para las batallas, y son hombres y mujeres hombres aguerridos, en un ejército aguerrido, así deberíamos ser los cristianos. Tal vez Pablo tenía tiempo para reflexionar en eso y enseñarlo. En otro momento también Pablo vuelve y lo enseña, Señor Dios de la gloria. Por eso, Padre Santo, hoy te pedimos eso, Señor. Hoy te pedimos que nos revistas, bendito Señor, de esa fortaleza, de esa coraza, Padre amado, que necesitamos. Porque Dios de la gloria, hoy en día, Padre amado, como decíamos hace un momento, este mundo, Dios de la gloria, que está en caos, demanda de hombres y de mujeres de fe, demanda de hombres y de mujeres que la tengan clara, de hombres y de mujeres que tengan claro y nítido para dónde van y quiénes son en Cristo. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ya no somos ovejitas, ya no somos ovejitas que necesitamos ser pastoreadas, que necesitamos que nos pastoreen después de tantos años de estar en el Evangelio. Señor Dios de la gloria, ya tendremos que mirar de otra manera, sentir de otra manera y, Padre amado, tener identidad, Dios de la gloria, en lo que, Padre amado, un día escogimos y elegimos seguir y caminar y correr. Es esta carrera de la fe, es este ejército, Padre amado, de Cristo y Dios de la gloria. Así de esa misma perspectiva, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, este mundo está demandando de hombres y de mujeres así, valientes. Por ahí Pablo le está diciendo, porque ya no nos avergonzamos, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de marcar una diferencia en medio de un mundo inmoral. Señor Dios de la gloria, Pablo le está diciendo a Timoteo, nos toca marcar la diferencia, aunque eso nos cueste sufrir la hostilidad de la misma familia, aunque eso nos cueste sufrir la hostilidad de los amigos, aunque eso nos cueste sufrir la hostilidad del mundo. El mundo os aborrecerá, dijo el Señor a sus discípulos. El mundo los aborrecerá, porque a mí me ha aborrecido. Y si a mí me ha aborrecido, a ustedes también. Y eso hay que pagar el precio. Y a veces nosotros, señores de la gloria, Padre amado, queremos buscar más la aprobación y el reconocimiento de los hombres, más de lo que tú dices, Padre amado. Señor, ¿a quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar, bendito Señor Dios de la gloria, con nuestra tránsito, Padre amado, en esta tierra de caminar contigo? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? ¿A ti o queremos agradar al familiar? ¿O queremos agradar al vecino? ¿O queremos agradar al mundo? ¿A quién queremos agradar? El que se mete en esta carrera de la fe ya no puede enredarse otra vez en los negocios de la vida. Ya no puede jugar a dos aguas. O somos o no somos. Y procurar vivir en santidad, bendito Señor de la gloria, eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta marcar la diferencia en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo, Señor, en caos. Sí que cuesta ser diferente, porque eso significa ser santo. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y el Señor no dijo, sean santurrones, no dijo, sean santos. Y la palabra santo, en palabras más sencillas, significa marcar la diferencia. Estoy en medio de un mundo de pecado, pero soy diferente. Eso significa ser santo, no esconderse por allá, no meterse por allá en una cápsula donde no se contamine, no. Ser santo es estar en medio de pecadores, en medio del pecado, pero marcando siempre la diferencia, siendo luz como dijo el Señor y siendo sal como dijo el Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos porque no podemos jugar a dos aguas. Ayúdanos, Señor, porque o somos o no somos. Ayúdanos, bendito Señor, a tomar decisiones, Señor. Ayúdanos porque, bendito Señor Dios de la gloria, a veces pareciera, bendito Señor Dios de la gloria, que como que todavía no tenemos claridad ni identidad en Cristo. El soldado romano, una vez que se enlistaba, inmediatamente le daban un escudo. Y el escudo tenía inscrito nada más y nada menos que la imagen de César. Es decir, y César, ¿sabe qué decía? En esa época César decía, yo soy el Señor y Salvador. Qué tremendo eso.
se atribuía, era tan atrevido el emperador César, era tan atrevido el emperador romano que se atrevía a colocarse ese título: yo soy el Salvador y Señor. Y los soldados romanos llevaban incrustado en el escudo allí la imagen de César, es decir, la adoración a César, para recordarse que por esa causa tenían que morir, que por esa causa habían entregado su vida, que por esa causa ya no había cómo volver atrás, que por esa causa ahora tenían que agradar a quien los había llamado para enlistarse en las fuerzas militares, es decir, a Augusto César. Por él tenían que dar la vida. Imagínate. Y Pablo usa eso, decía: oiga, si estos benditos dan la vida por César, oiga, ¿cuánto más nosotros no deberíamos dar la vida por la causa de Cristo? Y es lo que Pablo aprende y es lo que Pablo practica y ahora le está transmitiendo a Timoteo. Y 2000 años después, hoy nos lo recuerda el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿De qué clase de soldados somos? ¿De chocolate, del ejército bombombún, de las hermanitas descalzas, de las hermanitas carmelitas? ¿O somos verdaderamente soldados de Cristo? Y Cristo dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. Tome su cruz también y hágale, sígame. Porque el que no aborrece su padre, madre, hermanas, hermanos, el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esa palabra aborrecer no significaba odiar, no, al contrario, significaba amar al máximo a la familia, al máximo, pero a Cristo más encima de eso, por encima de eso. Eso era lo que significaba aborrecer. Que aunque nosotros amamos a nuestra familia, a nuestros hijos por encima de todo, pero porque por encima de todo amemos a Cristo. Es lo que está diciendo el Señor, que estemos dispuestos. Es decir, el Señor nos está diciendo que que estemos tan dispuestos, que si nos toca dar la vida por la causa de Cristo, la demos. Es lo que está queriendo decir cuando dice: el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. A algunos se les pidió la vida por la causa de Cristo, como la iglesia naciente, como la iglesia del primer siglo, como la iglesia del segundo siglo, como la iglesia del tercer siglo, donde había tanta persecución a los cristianos, y sin embargo a ellos se les pidió la vida. Hoy en este tiempo posmoderno, al cristiano lo único que se le pide es madrugar a orar. Es el único esfuerzo que hace y todavía nos cuesta, Señor Dios de la gloria, y queremos pretender ser soldados de Cristo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, ayúdanos, bendito Padre, a estar revestidos de Cristo, a estar revestidos con esa coraza, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, Padre santo, y a estar dispuestos, bendito Señor, a dar la pelea en esta carrera que tenemos por delante. Es la carrera de la fe, es una carrera espiritual, porque hemos pisado terreno enemigo, nos hemos enlistado en esta batalla, y bendito Señor de la gloria, estamos pisándole los callos al enemigo, bendito Señor, y él no está contento con todo esto y tratará por todos los medios, bendito Señor, de hacernos caer, de hacernos tambalear. Pero Señor Dios de la gloria, qué tan revestidos estamos de ti para dar la pelea, para seguir en esta lucha espiritual, para seguir en esta guerra espiritual. Y hacer guerra espiritual no es como por allá enseñan en algunos lugares, no es zapatear el piso, no es gritar, no es ponerse a gritar como un loco. Hacer guerra espiritual, bendito Señor de la gloria, es someternos a ti, como dice la Escritura: sométanse pues al diablo y él huirá de vosotros. Dios de la gloria, Satanás tiembla cuando hay un cristiano de rodillas, Satanás tiembla cuando hay un cristiano en la presencia del Señor, porque no puede llegar allí, no puede tocarlo, y esa es la guerra espiritual que tenemos. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano en santidad, Satanás tiembla cuando ve a un cristiano haciendo la voluntad de Dios, no puede hacer allí nada porque no puede ser tocado. No puede ser tocado. Un cristiano genuino no puede ser poseído por demonios como algunos creen. Ay, fue que me hicieron brujería. Entonces no eres cristiano. No eres cristiano. Todavía no eres cristiano. Eres simpatizante. Pero no puede haber un cristiano que diga: ay, es que Satanás me hicieron brujería y por eso me está yendo como me está yendo en la vida. No, Señor. Porque un cristiano verdadero, auténtico y genuino dice que es lleno del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad, allí no hay cabida para nadie más. Él no comparte su gloria con nadie más. Bendito Señor Dios de la gloria. Pero para llegar a ese nivel hay que pagar un precio, hay que tener claridad, hay que morir cada día a esta naturaleza carnal que se llama el yo. Cada día hay que morir, cada día hay que morir a los propios intereses, cada día hay que morir a nuestro reino, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor.
Ayúdanos, Padre Santo. Estamos aquí en esta tierra, estamos en esta temporalidad, pero que no se nos olvide que tenemos una guerra abierta, una guerra espiritual con el príncipe de este mundo, bendito Señor. Dios de la gloria, ayúdanos. No es para tener miedo, no es para temer, no es para estar llenos de miedo, sino al contrario, bendito Señor, es para estar, Señor, revestido, Señor Dios de la gloria, y con esa certeza como hacía el soldado romano. El soldado romano no daba pasos atrás. El soldado romano cuando estaba en la batalla iba de frente, de frente, de frente. Ellos no se ponían a retroceder. Ellos iban era de frente. Y todo eso lo ve Pablo. Y todo eso lo aprendió Pablo y decía, así deberíamos ser los cristianos. Así deberíamos ser. Ir de frente a pesar de las flechas, a pesar de los dardos de fuego del enemigo. Porque los dardos de fuego era lo que lanzaban los enemigos. Ellos lanzaban lanzas llenas de fuego para incendiar la ciudad. Y sin embargo, Pablo mirando todo eso dice, así es el enemigo, nos manda dardos de fuego para querernos acabar, pero nosotros resistimos con el escudo de la fe. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tener esa claridad. Bendito Señor, revístenos de ti cada vez. Señor Dios de la gloria, venimos a ti no para que nos evites la guerra, porque dice por ahí en tu palabra, bendito Señor, que tú preparas nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Tú nos preparas para la guerra, no nos la evitas. Y cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se lo dijo también por allá a los filipenses, cuando Pablo le dijo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando en la cárcel en Roma, a punto de morir, Pablo sencillamente estaba diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier circunstancia, es lo que está queriendo decir Pablo, notando aquí que el Señor no le evitó el sufrimiento a Pablo, como no le evitó la cruz a Cristo. Señor Dios de la gloria, es descabellado pensar que el Señor hoy nos tenga que evitar el sufrimiento. Estamos en esta temporalidad, en medio de un mundo caído. El Señor no nos evitará los sufrimientos, no nos los va a evitar. La oración no es para acabar problemas, la oración es para estar revestido, blindado de poder, con la armadura bien puesta para poder resistir en esos días malos. Cuando llegan esas dificultades, cuando llegan esas luchas, poder estar en pie como el soldado romano. Señor, ayúdanos, bendito Señor. Señor, como dijo alguien, si el cristiano entendiera lo importante que es la oración para él, si lo entendiera, el cristiano mantendría hincado de rodillas delante del Señor, porque es allí donde el Señor lo blinda, es allí donde el Señor lo reviste de poder para hacerle frente al día a día. Tú no sabes con qué te vas a encontrar hoy, yo tampoco sé con qué me iré a encontrar en este día. Señor Dios de la gloria, ayúdale a la iglesia a entender esa verdad, al pueblo de Dios a entender eso. Ay, que oren otros, eso es para otros, yo no, eso es para viejitos, yo no, más bien oren por mí, ay, oren por mí, que me anoten en la lista, que me anoten ahí para que oren por mí. No, mi querido, la oración es la que te reviste de poder para hacerle frente al día a día, a lo que vendrá, a todo lo que vendrá. Y cada día la situación, cada día la guerra se hace más difícil, la batalla es más difícil cada vez. Por eso, Señor, aquí ayúdanos. Hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de ti para ser revestidos de ti, para poder hacer frente a este día, a lo que vendrá, bendito Señor. Gracias te damos en esta mañana. Hoy bendigo, Padre amado, a mis amados hermanos y hermanas, a los amigos y amigos que se han conectado. Mira sus luchas, Padre amado. Mira sus dificultades. Yo también pongo las mías propias. Bendito Señor, estamos en medio de una batalla espiritual, como bien decíamos hace un momento, porque estamos pisando terreno enemigo. Estamos en campo de batalla espiritual. Y por eso, Señor de la gloria, el enemigo tratará de mandarnos por un lado, por el otro, de desanimarnos, desalentarnos, atemorizarnos. Bendito Señor, Dios de la gloria. Pero aquí es la pregunta del millón. ¿A quién decidimos creerle? ¿Le creemos las mentiras al enemigo o creemos lo que tú dices en tu palabra? Y hasta donde yo sé, tu palabra nos dice que tú nos has hecho más que vencedores en Cristo. Bendito seas tu nombre, Señor. Hoy colocamos todas nuestras penurias, te las hacemos saber, bendito Señor. Porque tú nos invitaste a través del apóstol Pablo que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y que la paz tuya, que tú nos prometes, bendito Señor de la gloria, guardaría nuestros pensamientos y guardaría nuestras emociones en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, bendito Señor, por este recurso tan poderoso que nos has dejado.
por esta arma espiritual, porque la oración es un arma espiritual que tú nos has dejado, para que la usemos todos los días, pero para usarla bien. Porque un soldado, yo vi muchos accidentes en el ejército, soldados que no sabían cómo manejar el fusil y se pegaban tiros ellos mismos. Ellos mismos se pegaban tiros porque no sabían cómo manejar el fusil, o cuando nos dieron instrucciones de armamento, ellos no ponían cuidado, estaban despabilados, y después cuando les tocó hacer frente a todo eso, ellos mismos se accidentaban. Así es la oración como arma espiritual, hay que saberla usar. ¿Para qué estamos usando esta arma? Para pedirle a Dios raspa y gana, y el Señor, yo lo quiero, lo pido y lo obtengo, porque esa es la oración, un amuleto de la buena suerte. ¿O la estamos usando para ser revestidos de poder, para hacerle frente al día a día? Eso es la oración. Es un arma espiritual que el Señor nos ha dejado. Pero las armas hay que saberlas usar, o si no las sabemos usar, con ellas mismas nos podemos fulminar. Con ellas mismas nos podemos eliminar. Bendito sea tu nombre, Señor Dios de la gloria. Por eso, Padre, gracias. Gracias por esta arma espiritual tan poderosa como es la oración. Es poderosa no por quien ora. Es poderosa no por la hora en que se ora. Es poderosa no por la forma en que se ora. Es poderosa por a quien se ora, y ese eres tú, bendito Señor. Tú eres el Todopoderoso. A ti te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Y en esta mañana queremos, bendito Señor, usar de esa otra arma poderosa que tú nos dejaste. Tu palabra. Tu palabra, bendito Señor. Otra arma espiritual poderosa que tú nos dejaste. Ayúdanos a usarla bien. A usar tu palabra. Señor, a estudiarla, a meditarla, a razonarla, a memorizarla, a vivirla, que usemos bien tu palabra, porque a Timoteo también se le encargó eso. Usa bien la palabra de verdad. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestro corazón, forme y transforme lo que tenga que quitar y formar en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por estos tiempos donde nos has dado el permiso, la oportunidad de poder venir a estudiar, en este caso, el Evangelio de Juan. Gracias por lo que hemos aprendido y por lo que seguiremos aprendiendo, bendito Señor. Gracias, Padre amado. Aquí está mi vida para que la uses, no porque sea mejor que nadie, no porque sea perfecto. Señor, la usas por tu misericordia y por tu gracia. Y te doy la gloria a ti y te bendigo, Padre amado, y muchas gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados y amadas, amigos, amigas, en esta mañana de hoy, martes 9 de febrero del año 2021. Bien. Que Dios nos ayude a usar las armas poderosas. ¿Sabía usted que esas son armas poderosas que el Señor nos dejó para usarlas? Para hacerle frente a este mundo caído, en caos, este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de tinieblas. Y el cristiano tiene que usar las armas poderosas, porque cristiano que no ora, dicen por ahí, el diablo se lo devora. Cristiano que no vela, el diablo se la vela. Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que hay que usar todas esas armas poderosas que el Señor nos dejó. No son amuletos de buena suerte para raspar y ganar. No son cosas que el Señor nos ha dejado allí para que ráspelo y gánelo. No. No son raspa y ganas. Son armas espirituales poderosísimas que el Señor nos ha dejado. El ayuno, la palabra, la oración. Son armas poderosas que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra para usarlas. Así que si no las usamos, pues estamos fritos, porque sencillamente el enemigo nos gana ventaja. Y necesitamos usarlas cada día, porque eso es lo que te va a mantener en pie todos los días. Que Dios nos ayude a usarlas y a usarlas bien. Bien, mis amados, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y algo que nos llamó la atención en la última intervención que hicimos es como la manera en que el Señor se coloca como el buen pastor de las ovejas, pero un pastor que está dispuesto a entregar su vida por ellas. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a ese buen pastor a entregar la vida por las ovejas? Ya bien aprendimos que era el amor mutuo que había entre el Hijo y el Padre y el Hijo, y el amor que había del Padre y del Hijo hacia las ovejas. Eso fue lo que hizo que sencillamente el Señor obedeciera al mandato que el Señor le había dado, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: este mandamiento recibí de mi Padre. Y se cree, como bien reflexionábamos mejor, se cree que el que obedece es inferior al que manda. Ese es nuestro concepto del mundo, que el que manda es superior a quien tiene que obedecer.
Y pensaríamos cuando el Señor dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que se estaría creyendo que el Padre era superior al Hijo. No, son en igualdad de condiciones, en un amor mutuo que los une, y en ese amor unido es que el Padre ordena al Hijo, pero también el Hijo obedece al Padre. ¿Se acuerda que lo leímos por ahí? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, en ese amor mutuo, el Padre entrega al Hijo, pero en ese amor mutuo, el Hijo obedece al Padre, se entrega a sí mismo. Por allá recuerde Efesios 5:2, donde dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nota, el Padre entrega al Hijo, pero el Hijo se entrega a sí mismo. Por eso decíamos en días pasados, y hay una filosofía que yo tengo y yo la creo, que en esta vida nada, nada, nada es gratis. Aunque pareciera que la salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis, no fue gratis. Hay un libro por ahí que se llama La Gracia Cara, el precio de la gracia, y se llama así, el precio de la gracia, y habla de la gracia cara. Es decir, el precio de la gracia, aunque cuando nosotros conocemos que la palabra gracia significa un regalo inmerecido, un don inmerecido, es un regalo, aunque parece que es inmerecido, mire que fue cara, porque al Padre le costó su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero también le costó al Hijo entregarse a sí mismo. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Entonces mire que nada es gratis en esta vida, definitivamente. Todo hay que ganárselo. Todo hay que ganárselo. Uno piensa, no, yo solamente oro y ya el Señor. No. Todo tiene un precio a pagar, mi querido. Nadie te regala nada. Del cielo no te va a caer sino lluvia y del cielo no te cae nada más. Solamente cae lluvia, mi hermano. Alguien dijo, hablando económicamente, alguien dijo, uno no prospera orando. Uno no prospera orando, uno prospera trabajando y ahorrando. Y del cielo no cae sino agua. Así que, hermano querido, nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, aquí el Señor nos está dando una gran lección, que lo movió al Señor entregar a su Hijo, y lo que movió a su Hijo a entregarse a sí mismo, es ese amor mutuo que había entre el Padre y el Hijo. Así que cuando el Hijo dice, este mandamiento recibí de mi Padre, no está queriendo decir que Él era inferior al Padre, ni que el Padre era superior a Él. No, de ninguna manera. Era un amor mutuo que los movió a sencillamente venir a cumplir con ese plan redentor para usted y para mí, para toda la humanidad. Así que, como bien decíamos, desde nuestra perspectiva humana, pensamos que el que obedece está inferior, o eso está en una condición inferior a quien manda. El que manda está en una condición superior. No, ese es nuestro concepto. Pero allá en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos es totalmente distinto. Así que concluimos en esa parte de que definitivamente la obediencia del Hijo fue motivada por el amor. Y bien decíamos, algo que estamos faltos en esta tierra, algo muy difícil de encontrar en este mundo, que haya obediencia por amor. Hoy en día se obedece por beneficio propio. Hoy en día se obedece porque toca. Hoy en día el mundo obedece a algunas instituciones o a algunas autoridades más por imposición, más por coacción, más por interés propio que por el mismo amor. Por ejemplo, ¿pagamos los impuestos porque amamos nuestra ciudad? No, los pagamos porque nos toca, o si no, no los pagaríamos. ¿Sí notan? Es totalmente diferente el parámetro de la obediencia nuestra cuando obedecemos, si es que obedecemos a algunas autoridades, si es que obedecemos. A veces la motivación no es el amor, no es el amor. Decía hace un momento que yo fui a prestar mi servicio militar, pero no era por amor a la patria. ¿Qué amor a la patria? Sencillamente era por mi libreta militar, por eso fui allá, pero no era por amor a la patria. Así que nos damos cuenta que el amor que entre el Padre y el Hijo para dar su vida, para venir a salvarnos, era totalmente independiente, totalmente diferente a la clase de amor que nosotros, o a la clase de obediencia que nosotros siempre practicamos. En una empresa, por lo general, si usted lee las encuestas, en la mayoría de las empresas la gente no trabaja por amor. La gente trabaja porque le toca, porque le tocó, no disfruta lo que hace. La mayoría de la gente tocó ir a trabajar, y hoy lunes, dicen algunos, empezando semana, qué pereza, pero qué bonito cuando llega el viernes, porque ya se avecina el descanso, ¿no? Así que
La mayoría de las cosas, de las veces que nosotros obedecemos, o es más bien por beneficio propio, o es más bien por miedo, a veces es por miedo que se obedece, o más bien sencillamente es por coacción o por imposición, pero muy pocas veces por amor. Y qué bueno que nosotros que estamos caminando con Cristo aprendamos eso, que aprendamos a buscar a nuestro Señor, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a hacer su voluntad, a servirle, pero por amor, motivados por el amor a Cristo. Que podamos verdaderamente decir, yo amo a Cristo. Escuché una frase de una persona que le preguntó a otra, ¿ustedes son cristianos? Y la persona dijo, no, nosotros amamos al Señor. Es diferente, suena diferente, porque cristianos hay por montones. Es más, está de moda ser evangélico, cristiano. Mucha gente simpatiza con el evangelio, mucha gente le gustan las canciones cristianas, les gustan estos mensajes, uy, tan bonito que predican allá, tan chévere. A mí me lo han dicho, personas que no son cristianas, uy, tan bonito ese mensaje, qué bonita palabra, usted tan bonito que lo hace, pero no simpatizan con más, no simpatizan con Cristo, no quieren compromisos con Cristo. Porque Cristo dijo que lo amáramos a Él sobre todas las cosas. Dice, me amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y nadie está dispuesto prácticamente a amar así. Entonces a veces nuestra obediencia está más motivada es por el interés propio, personal, o por la coacción, o por el miedo. A veces hay gente que se acerca a Dios pero por miedo. Uy, no, yo tengo que buscar de Dios porque donde no le busca de pronto me manda un rayo y me fulmina. Entonces si no lo obedezco de pronto me va mal en la vida. Entonces mucha gente obedece al Señor pero por temor, por miedo. Y el Señor, aunque el Señor dijo que temamos al Señor porque la obediencia es temor a Dios, y es decir, no quiere decir miedo a Dios, sino respeto a Dios, reconociendo quién es Él, adoración a Él, reconociéndolo a Él. Es eso, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, no el miedo, sino reconocer quién es Él. Y en esa dimensión, amarle. Empezar una relación de amor. Y como bien dijo Juan mismo, dijo, nosotros amamos a Dios, dice en una de sus cartas, pero porque Él nos amó primero. Él es el iniciador. Si nosotros amamos al Señor, no es que haya salido de nosotros, es Dios mismo quien colocó eso en nosotros para amarlo. Es Él quien coloca el querer como el hacer. Nada sale de nosotros. Es decir, si fuera de nosotros no saldría otra cosa más que sencillamente la naturaleza caída y pecaminosa que hay en cada ser humano. Pero todo lo que sale la bondad que hay en el ser, en el corazón humano, todo atisbo de bondad que hay en cada uno de nosotros, eso no es de nosotros, eso sale de Dios mismo. Es Él quien inicia todas estas situaciones. Es Él quien nos anima y nos invita y nos impulsa por su amor, movidos por su amor, a obedecerle. Pero qué bueno que lleguemos a ese nivel. Y recordemos que en nuestra comunidad cristiana a la que pertenecemos, tenemos un lema: obedeciendo incondicionalmente. Desde el año pasado tenemos la obediencia incondicional. Pero ¿qué nos motiva, qué nos mueve a obedecerle de una manera incondicional? Porque el pastor colocó un cartel en la iglesia que diga, este es el año de la obediencia incondicional. O porque verdaderamente estamos movidos e impulsados y empujados por el amor. Ese amor fue el que impulsó, por decirlo de alguna manera, al Padre dar a su Hijo. Pero ese amor mutuo fue lo que impulsó a Cristo a darse a sí mismo. Era un amor mutuo entre el Padre y el Hijo, pero era un amor ahora expresado hacia los seres humanos, hacia esta humanidad perdida. Por eso el Señor, cuando ora allá por la iglesia, dice, Padre, yo anhelo que estos sean uno. Una relación íntima. Que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que todo, es decir, eso es lo que busca el Señor, que haya esa unidad pero movida por el amor, que desafortunadamente hoy no se ve. Dentro del pueblo de Dios hoy somos los más separados. Un brazo está por allá, una mano está por allá, la cabeza está por allá, todo el mundo buscando a ver cómo se autosoluciona a sí mismo. No somos un cuerpo, a veces nos falta eso como pueblo de Dios. La unidad, movidos, pero esa unidad que nos debe mover. ¿Qué nos debe mover? ¿El amor o la religiosidad? Pues el amor mutuo que hay entre el Padre y el Hijo hacia nosotros y nosotros hacia Cristo. Eso es de lo que el Señor está buscando, una unidad perfecta en un solo amor, en un mismo amor, motivado por el amor. Y eso es lo que nos debe llevar a hacer lo que hacemos para el Señor, hacer lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Lo que hacemos no solamente, porque aquí no está hablando de nada religioso ni de nada espiritual, son principios de vida muy prácticos
que el mismo Señor vino a enseñarle aquí a los seres humanos, que nos creemos dioses. Qué tremendo eso. Entonces, vimos algunas características de ese pastor o de ese buen pastor. Que el buen pastor saca sus ovejas del redil, que las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz, que el buen pastor conoce sus ovejas, que el buen pastor las lleva a buenos pastos, por buenos caminos a buenos pastos, que el buen pastor da vida abundante a sus ovejas, que el buen pastor da su vida, en este caso que estamos diciendo, por las ovejas, y que el buen pastor entrega su vida por amor al Padre y por amor a las ovejas. Un amor mutuo. Así que ahora vamos a mirar cuáles fueron las reacciones de los judíos, de los que estaban allí, de los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, de todos aquellos que buscaban cómo acusar o cómo atrapar al Señor. ¿Cómo reaccionaron cómo reaccionaron ellos ante todas estas enseñanzas que el Señor dio? ¿Cómo fue que reaccionaron? Versículo 19 del capítulo 10 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Volvió a haber divisiones entre ellos. Volvió a haber problemas entre ellos. Unos decían sí, estoy de acuerdo, otros decían no. Recordemos que Nicodemo era uno de los que decía yo estoy de acuerdo, porque nadie puede hacer, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces ese era uno de los que decía aprobado, pero había otro grupo de judíos o de fariseos o de escribas o de saduceos, de líderes religiosos que decían no estoy de acuerdo. Entonces la primera reacción que hubo aquí ante las palabras de Jesús cuando se propone, cuando hace la alegoría entre el buen pastor y las ovejas, y hablándoles de ellos, de los líderes religiosos, hablándoles de que eran malos pastores porque no cuidaban las ovejas, porque en lugar de animar al pueblo de que buscaran a Dios, lo que hacían era alejarlo de Dios. Así que hubo unas reacciones entre ellos. Unos sencillamente dijeron sí, otros dijeron no. Así que como dice el versículo 19, volvió. O sea que ya había habido varias disensiones entre ellos, varias divisiones entre ellos. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Así que la persona de Jesús definitivamente siempre despertaba reacciones entre quienes le escuchaban. Y eso es interesante. Cuando se predica el evangelio tiene que suceder algo, mi querido. Cuando usted predica la palabra, cuando usted habla de Cristo, tiene que pasar algo. Alguien dijo, o que se pongan bravos o se conviertan, pero que pase algo. Que pase algo cada vez que se predica el evangelio, mi querido. Cada vez que el Señor enseñaba, algo sucedía entre la gente. Habían reacciones entre la gente. No, el Señor no pasaba desapercibido con sus enseñanzas. Cada vez que Él enseñaba algo, cada vez que Él enseñaba una verdad espiritual, cada vez que Él abría su boca, algo sucedía, algo pasaba. Unos decían sí, otros decían no, pero algo sucedía. Qué bueno para aprender a nosotros esa gran verdad acerca de cómo cuando se comparte el evangelio, cómo reacciona la gente, cómo le reaccionan cuando tú predicas el evangelio, el verdadero evangelio. No palabras rebuscadas, no palabras por allá para querer hacerle cosquillas a la gente en el oído. Cuando tú predicas el evangelio hay reacciones, porque la cruz ofende el orgullo humano, la cruz ofende la razón humana, la cruz ofende la naturaleza humana sin ser ofensiva, que es diferente, porque hay personas que son muy ofensivas. No, la cruz ofende porque confronta, y eso hace el Señor cuando está sencillamente hablando entre ellos. Era tan penetrante su mensaje que nadie quedaba indiferente ante él. Una vez más, las palabras de Jesús aquí causaron disensión o división entre sus mismos oyentes. Y esto era algo que él mismo ya había anunciado. Él mismo lo había dicho cuando él iba a enseñar, que sería resultado de su ministerio. Él mismo ya había enseñado. Dice, ahora cada vez que yo voy a enseñar, algo va a suceder. Y él mismo ya lo había anunciado que iba a ser así. ¿Dónde lo anunció? Por allá en Mateo 10. Él dijo esto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Decidamos saber entonces a quién queremos agradar. Le queremos hacer cosquillitas en los oídos a la gente. Ay, que hablen de prosperidad, que hablen cosas bonitas. O hablamos palabra de Dios. Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? Así que en cualquier caso, hay que aclarar que el problema no estaba en lo que el Señor decía o hacía, sino en la mala actitud de sus oyentes que voluntariamente habían tomado la decisión de rechazarle, de hacer oídos sordos a lo que él enseñaba. No era el problema, no era Jesús. El problema no era el mensaje que traía. El problema era el auditorio, que sencillamente se negaban a creer en Jesús, como hasta el día de hoy. El problema no está en el predicador, el problema no está en la predicación, el problema está en el oyente, que no está dispuesto sencillamente a recibir un mensaje de parte de Dios, porque le suena fuerte, porque lo confronta. Hermano, yo muchas veces he sido confrontado cuando he escuchado predicaciones, cuando he escuchado palabra, aún de hermanos sencillos, de hermanos que no tienen todas las reglas para armar un sermón homilético, hermenéutico, exegético, pero predican y empieza el Señor a hablar a través de ellos y uno se siente confrontado. El problema no es del mensaje ni del mensajero, el problema es del oyente que endurece su corazón al mensaje. Ese es el problema de los judíos, ese era el problema de los fariseos, ese era el problema de ellos. El problema no era Cristo, el problema no era el mensaje de Cristo, el problema era la actitud hostil y voluntariamente endurecida de los líderes religiosos a resistir el mensaje que traía el Señor y a resistir al mensajero. Ese era el problema y hasta el día de hoy sucede lo mismo. A nadie le gusta que lo confronten con la verdad, a nadie le gusta. Así que miremos lo que dice el versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Sí nota eso? Así que es evidente que a muchos no les gustó la predicación del Señor. No les gustó para nada. ¿Qué interés podía tener para ellos un pastor muerto? Porque el Señor estaba diciendo que él entregaría su vida por las ovejas. ¿Qué interés les generaba eso? ¿De qué serviría un pastor muerto para ellos si ellos esperaban un Mesías que los librara de sus enemigos políticos? Ellos esperaban un Mesías rimbombante que definitivamente acabara de una vez con todo aquello que los estaba hostigando, con esos enemigos políticos, con esos enemigos sociales, con esos enemigos económicos, con esos enemigos que estaban allí imponiéndoles cargas. Eso es lo que ellos esperaban, alguien que los librara de eso. Este mensaje era incomprensible para ellos. No lograban entender definitivamente aunque este era un planteamiento que no se ajustaba a su manera de pensar, ellos no podían recibir esas palabras de Jesús. ¿Cómo así que dice que es Mesías, pero que va a entregar su vida, que va a permitir que lo maten? No nos sirve para nada, un pastor así no nos sirve. No nos sirve un Mesías así, un Mesías muerto no nos sirve. Por eso ellos no aceptaban que Jesús definitivamente fuera ese buen pastor, porque él había dicho que entregaría su vida por las ovejas. Y causa paradoja, de alguna manera, por decirlo así, porque sencillamente si eran líderes religiosos, si eran escribas que estudiaban la ley, y si ellos muy seguramente muchas veces tuvieron que haber enseñado Isaías, muchas veces tuvieron que haber enseñado Jeremías, muchas veces tuvieron que haber enseñado Miqueas, muchas veces tuvieron que haber estudiado y enseñado los profetas donde estaba escrito de la muerte del Señor. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Así que si ve que el problema no era el mensaje, si ve que el problema no era el mensajero, el problema era que ellos sabían todo lo que el Mesías vendría a ser, pero ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías, porque ellos tenían otro concepto de un Mesías, no el que Dios les había enviado. Ellos esperaban un Mesías rimbombante, que era lo que sencillamente que ellos querían ver. Eso que el Señor había planteado no se ajustaba a su manera de pensar. Sin embargo, era exactamente lo que ellos necesitaban. Saben que a veces el Señor nos dice cosas que nosotros como que las resistimos, pero a veces son cosas necesarias. A veces es bueno que el Señor nos recuerde, a veces nos jale un poquito las orejas, porque esto nos lleva a reaccionar. Esto nos lleva a reconsiderar.
Si a uno nadie le dice que está mal, hermano, créame que usted sigue andando igual o que seguimos andando igual, porque nadie nos lo hace entender. Y uno cree que está funcionando bien porque como nadie se opone, como nadie nos llama la atención, entonces decimos, no, yo voy bien porque yo hasta el momento creo que todo el mundo me está probando lo que estoy haciendo o diciendo. Pero cuando alguien se para y te lo hace saber, te lo hace conocer, eso te lleva a reaccionar. Pues precisamente era lo que estaba haciendo Jesús. Jesús en sus enseñanzas no estaba queriendo imponerse superior a sus oyentes. No estaba queriéndose las dar de sabiondo. No estaba queriéndose creer, cuando decía que era hijo de Dios, no se estaba poniendo en una condición de superioridad, no, al contrario, Jesús anhelaba fervientemente que estos benditos reaccionaran, entendieran definitivamente su mensaje y lo aceptaran y tomaran correctivos. Pero no, por eso en el Evangelio de Juan vemos que el Señor dice, una y otra vez les enseñaba el Señor, otra vez volvió a decirles. El Señor era repetitivo en eso porque sencillamente el Señor quiere que su mensaje quede bien, cale a la mente y cale al corazón para que la gente tome definitivamente decisiones. Era lo que estaba esperando el Señor. Cuando el Señor es confrontado por los sacerdotes, cuando el Señor es confrontado por los líderes religiosos, el Señor no estaba como a veces hacen algunos evangélicos, que les gusta dar bibliazo limpio con todo el mundo, a ver quién sabe más, a ver quién tiene la razón y esta es mi razón y yo la defiendo. No. El Señor cuando en sus enseñanzas, por eso los confrontaba con la verdad, porque él anhelaba que de los ojos de sus oyentes cayeran esas escamas y pudieran ver la luz y pudieran ver la verdad como era. Pero estos benditos estaban definitivamente cegados. Estos estaban definitivamente cerrados y trancados para cerrarse a las posibilidades de aceptar a Jesús como el Mesías. Así que el planteamiento del Mesías de Dios iba a ser completamente diferente. Él mismo se sacrificaría y daría su vida por las ovejas. No era el Mesías que ellos esperaban, que viniera con poder y que montado en un caballo de guerra a imponer aquí en la tierra sencillamente la justicia y la paz social para todos. No, era diferente ese Mesías. El Mesías que Dios les había enviado era un Mesías que tendría que ir a morir en una cruz. Era el Mesías que tendría que definitivamente dar su vida por las ovejas. Era el Mesías que tenía sencillamente una comunión íntima de amor con el Padre, que en esa comunión el Padre lo había entregado para morir, pero que el mismo pastor, el buen pastor, el Mesías se había entregado voluntariamente a morir en una cruz. Pero eso no lo creían, eso no lo aceptaban sencillamente los líderes religiosos. Oiga, una cosa, la religiosidad endurece el corazón. Cuando alguien se vuelve religioso, mi querido, ¿qué problema? Es más peligroso un religioso que un delincuente. Porque un religioso se vuelve necio, se vuelve terco y cierra sus oídos a la posibilidad de que Dios le hable. Y se cierra su verdad y nadie se la puede mover de ahí. Ni siquiera el mismo Señor, porque el Señor no se va a meter en eso. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo! Dios nos guarde de caer en espíritu de religiosidad. ¿Y sabía usted que el espíritu de religiosidad precisamente es lo que está imperando en el mundo? La Biblia dice que Satanás se disfrazaría como ángel de luz. Y 2 Timoteo capítulo 3 dice, tendrán apariencia de piedad, es decir, de religiosos, pero negarán la eficacia de ella. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo! El espíritu de religiosidad. Para mí es más peligroso encontrarme con un religioso que encontrarme con un atracador allá en la calle. Definitivamente. ¡Qué tremendo eso! Y era el planteamiento que el Señor les estaba haciendo, pero chocaba con estos líderes religiosos. Así que, por su parte, a los judíos de los tiempos de Jesús les pareció que sería completamente inútil tener un Mesías que muriera en su intento de levantarse contra los romanos. No le serviría de nada. Esto no habría hecho sino empeorar más bien las relaciones entre ellos. Era lo único que ellos veían. Pero su problema radicaba en que no querían aceptar la obra del Mesías de Dios, o el Mesías de Dios que les estaba diciendo que iba a llevar a cabo a su favor, sencillamente el plan redentor para ellos, muriendo en una cruz. Ellos anhelaban un Mesías político, un Mesías militar que les condujera definitivamente a la victoria sobre los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Pero como ya hemos considerado y hemos visto en otras ocasiones, el Señor Jesucristo vino a salvar a los seres humanos de un enemigo mucho mayor que el mismo imperio romano. Mucho mayor. Vino a salvarnos, a salvar a los seres humanos de la esclavitud del pecado,
de la esclavitud del pecado y del mismo Satanás y de su reino de tinieblas. A eso vino el Señor. No vino a salvar un grupo de gente que estaban bajo un imperio opresor. No, vino a salvar a toda la humanidad de un enemigo mucho mayor, que es el mismo Satanás, que tiene oprimido al pueblo, que tiene oprimida a la gente, que la tiene cegada. Dice por allá en Efesios, dice, siendo arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Cuánta gente está siendo arrastrada por la corriente de este mundo cuyo príncipe de este mundo es el mismo diablo, que está llevando a la gente a la perdición? ¿Cuánta gente muere a diario sin Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cuánta gente está muriendo a diario? Pero el problema no es que se mueran. ¿Cuánta gente se está muriendo sin Cristo? Arrastrados por filosofías, arrastrados por religiosidades, arrastrados por conceptos humanos frente a Dios. Cada vez que se les habla de Dios, ponen una resistencia definitivamente como estos líderes religiosos para cerrarse a la posibilidad de aceptar a un Mesías como Salvador, a un Cristo sufriente como Salvador. No están dispuestos. Tal vez para muchos les es más llamativo el Jesús de la Navidad, como viene el niñito Jesús, el que no genera problema, pero el Jesús que está hablando de la cruz, ese Jesús nadie lo quiere, nadie lo acepta. ¿Cómo es posible que Jesús en la cruz nos venga a traer salvación? Eso no cabe dentro de la razón humana, pero es que no hay que aceptarlo con la razón, hay que aceptarlo es por la fe. Dice la escritura por allá en Hebreos capítulo 11, dice, todo aquel que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay otra forma. Esto no es para razonarlo, esto es para creerlo por medio de la fe. Así que en esa batalla de nada le serviría las espadas y las lanzas al ser humano. En esta batalla contra el enemigo más poderoso que el Imperio Romano. El Imperio Romano finalmente era una pulga frente a todo el enemigo que hay de la humanidad, que es el mismo enemigo de las almas. Contra ese enemigo no valen las lanzas, contra ese enemigo no valen los cañones ni los fusiles. Solo la muerte sustitutoria de Cristo podría traer el perdón al pecador. No hay otro enemigo, no hay otra arma poderosa. No hay otra arma poderosa que pueda ser útil para el pecador para salir avante y victorioso de su pecado. Solamente a través de la muerte sustitutoria, redentora de Cristo en la cruz, era lo que podía traer libertad al pecador. Cuando Cristo dijo, yo he venido para que sean libres, dijo, yo conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estas no fueron palabras rebuscadas ni aprendidas del Señor. Simplemente cuando el Señor dice eso, su sello de garantía era la cruz. Era entregar, digo, ustedes van a ser libres porque yo los voy a libertar. La única forma de que ustedes sean libres del pecado, de las tinieblas de este mundo, es que yo vaya a morir en una cruz. No hay otra forma. Así lo habían constituido el Padre y el Hijo en ese mutuo amor que se tenían. Y se tienen, por supuesto. Eso era lo único. El mutuo amor entre el Padre y el Hijo, pero ese mutuo amor hacia las ovejas, es decir, hacia la humanidad. Para sacarlos de este mundo de tinieblas. El buen pastor conoce sus ovejas y las saca. Eso quería hacer el Señor. Y hasta el día de hoy lo quiere hacer contigo que no conoces del Señor. Te quiere sacar de ese mundo de pecado, de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de religiosidad. Y Él quiere llevarte a una relación estrecha contigo. Donde el Padre te ama, el Hijo te ama, pero también anhelan que tú les ames a ellos y que haya una relación mutua de amor con el Padre y el Hijo. Y del Hijo hacia el Padre, y del Padre hacia el Hijo, y del Padre y del Hijo hacia ti, pero de ti también hacia ellos. Es lo que está buscando el Señor. No está buscando nada más. El mismo Señor dijo, yo he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Es lo que dice el Señor. Así que solo la muerte de Cristo sería lo que traería definitivamente el remedio para ese enemigo grande allí, para ese enemigo poderoso que es el mismo enemigo, que es el mismo Satanás. Más poderoso que un imperio. Es más, el imperio romano definitivamente era títere en las manos de ese enemigo, de Satanás. Eran títeres. Los imperios fueron títeres en las manos de Satanás. Fueron instrumentos que él usó para oprimir a la gente. No era otra cosa. Así que el Señor había venido
definitivamente no era con lanza, no era con espada, no era con cañones de guerra a derrocar un imperio, sino él venía con su muerte sustitutoria definitivamente a derrocar al enemigo más grande y poderoso, el enemigo de las almas del ser humano. Eso es lo que había venido a hacer el Señor. Y por eso mismo aunque aquellos menospreciaban su mensaje, aunque lo menospreciaran el mensaje de la cruz, el Señor no dudó en volvérselo a repetir. Qué tremendo eso. Aunque volviera a ser menospreciado. Pero ¿cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron ellos? Muchos decían, demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Si ve la reacción de la gente ante el mensaje de la cruz? Así por eso cuando te dicen que estás loco, que te lavaron el cerebro, todo eso lo dice, porque el mensaje de la cruz, dice el mismo apóstol Pablo, que la cruz es locura para los que se pierden. Así de sencillo es. Verso 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Así que otras personas, sin embargo, se dieron cuenta allí de que ni sus palabras ni sus obras eran propias de un endemoniado. Lo que el Señor decía, lo que el Señor hacía, lo que el Señor enseñaba, lo que el Señor les estaba llevando a entender, eso no venía de un demonio. Otros lo entendieron, por eso decía en el texto anterior que había división entre ellos, que había disensión. Es decir, uno decía, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Así que ni la excelencia de su doctrina, ni el poder manifestado en las señales que Jesús hacía, podían favorecer la idea de que Jesús fuera un endemoniado. No cabría allí. Eso no tenía ningún sentido. Ahora, ¿nosotros qué diremos? Es la pregunta. ¿Qué diremos nosotros ante eso? El relato termina después de habernos mostrado allí a dos grupos enfrentados entre sí en cuanto a la persona de Cristo. Y parece que el segundo grupo ha dejado una pregunta en el aire. Una pregunta en el aire sin contestar, como esperando allí que seamos nosotros ahora quienes le demos esa respuesta. A fin y a cabo, de todas maneras, todo el mundo tiene que enfrentarse con esta misma condición. Todo el mundo tendrá que enfrentarse con esta realidad que inquietaba a los judíos. Unos decían, tiene demonio, otros decían, no, porque las palabras que él dice, lo que él enseña, los milagros no pueden venir de un endemoniado. Así que Jesús de Nazaret o era un loco o un ser divino. Nunca había otra razón. Y hasta el día de hoy la gente toma una decisión. O estamos locos o definitivamente aceptamos la verdad. Y es lo que pensaban ellos. En su época, unos dijeron está loco y otros dijeron no. Entonces, así de sencillo es. ¿Qué inquietaba a los judíos? ¿Qué inquietaba a los judíos? O que Jesús de Nazaret o era loco o que sencillamente o era un ser divino. No podría haber un término medio. No habría otra opción. Así que estar loco, por ejemplo, en aquella época, estar loco era sinónimo de estar endemoniado. Qué tremendo eso. En esa época, estar loco era sinónimo de estar endemoniado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la misma familia de Jesús, su mamita con sus hermanos, ellos mismos le dijeron que estaba loco, queriendo decir, como era sinónimo de locura y de estar endemoniado, prácticamente le dijeron que estaba endemoniado. ¿Dónde sabemos eso? Pues en Marcos. Marcos capítulo 3. Mire lo que dice. Marcos capítulo 3 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, cuando lo oyeron los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Pues su mamita y sus hermanos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¡Ah! ¡Qué tremendo! La misma mamá, los mismos hermanos, tildaron a Jesús de loco. Y como era sinónimo de endemoniado, los misma familia le dijeron está endemoniado. No en vano el Señor dijo, los primeros enemigos serán los de tu casa, mi querido. Estamos buscando aplausos de la gente, reconocimientos, que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos pongan un cartón en un cuadro de honor. Mire, ahí está. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O bien era simplemente un hombre que se creyó Dios, en este caso de Jesús, o bien era un hombre que se creía
que se inflaba creyéndose ser Dios y por lo tanto tenían razón los que lo acusaban de estar endemoniado, o realmente era cierto que el Hijo de Dios, tal como él insistía en afirmar, era él. No hay término medio, o lo creemos o no lo creemos. Mire que él mismo afirmó lo siguiente en el mismo capítulo 3 de Marcos. En el versículo 23 dice: y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Qué tremendo eso. O creemos en Dios, o creemos que Cristo definitivamente es un loco. No hay término medio. Pero aquel que definitivamente rechaza a Cristo, definitivamente el Señor lo cuenta como blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, algunas de las razones es: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es decir, en este caso, ellos decían: nuestra religión es buena porque somos descendientes de Abraham, porque somos descendientes de Moisés, porque tenemos la ley, porque tenemos los sacrificios, porque tenemos las fiestas religiosas que hacemos aquí en Israel. Para nosotros todo eso es bueno, pero para lo que está enseñando Jesús, para nosotros es malo. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo en Isaías: hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Ser diferente, eso es tontera. Una niña de 13 años, virgen, eso es tontera. Que alguien devuelva las vueltas que le dieron de más, eso es ser bobo. Y sencillamente para el mundo, ser diferente, ser santo, eso es tontera, es malo. Hoy lo bueno es todo lo que vemos, la maldad. Hoy lo bueno para el mundo es lo que el mundo ofrece de tinieblas. Eso es lo bueno para el mundo. Eso es lo bueno. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor dijo: definitivamente el que blasfeme contra el Espíritu Santo ya no tiene remedio. Ya no hay dice, ese pecado no puede ser perdonado. ¿Por qué dice que no puede ser perdonado? ¿Cómo puede ser perdonado a alguien que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? Si esa es su razón. ¿Cómo puede recibir el perdón si definitivamente no lo está reconociendo que lo malo es malo? Si no dice: no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, es practicar el pecado. Pero si está haciendo algo bueno, y eso sí es malo. Una persona así definitivamente, perdóneme lo que voy a decir, una persona así es como si cerrara la puerta de la salvación, la trancara por dentro y botara las llaves al fondo del mar. No es porque el Señor no lo quiera perdonar. Cuando el Señor dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, no quiere decir que no lo quiera perdonar. Lo que pasa es que el mismo pecador se cierra a la posibilidad de ser perdonado. El Señor, recuerde que nos dio libre albedrío. El Señor no se va a meter allí a decidir por el pecador. Pero una persona que definitivamente dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ya definitivamente cerró la puerta a la posibilidad de reaccionar a que definitivamente necesita un Salvador. Era lo que estaba pasando con los líderes religiosos. Ellos se cerraron a la posibilidad, porque para ellos lo bueno era lo que ellos practicaban y lo malo era lo que Jesús estaba enseñando. Por eso le terminaron diciendo ya después, usted tiene demonio definitivamente. Ya se fueron al extremo. Y el Señor dijo: ay con ustedes. Definitivamente ustedes están cerrando la posibilidad a que definitivamente puedan ser salvados. Por eso cuando Jesús se va hacia el Monte de los Olivos, ya dice que ve a Jerusalén, y definitivamente después de que el Señor dice: ay Jerusalén, tanto tiempo quise juntarlos, como la gallina junta los polluelos y no quisisteis. Se cerraron a la posibilidad de ser salvados, y el Señor llora sobre Jerusalén.
porque la próxima vez que iría a Jerusalén sería tomar la cruz y ya no habría más remedio. Y la próxima vez que el Señor venga ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez. Va a venir como juez. Por eso hasta el día de hoy hay oportunidad. En ese caso, toda la humanidad deberíamos definitivamente creer en Él y rendir nuestras vidas a Él. No hay otra posibilidad. Lo que de ninguna manera tiene ningún sentido es afirmar que Jesucristo era un gran hombre, porque ese es el otro extremo. Unos lo rechazan abiertamente, pero otros sencillamente se ufanan de hablar de Cristo palabras rebuscadas. De ninguna manera tiene ningún sentido afirmar que Jesucristo es un buen hombre, que es un buen maestro, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, si no aceptamos su afirmación de Dios, de que es Dios mismo. ¿Qué decisión vamos a tomar? Pero aceptar al Señor como Dios mismo es una vida que está dispuesta a renunciar a su vida pecaminosa. Es una vida que está dispuesta a renunciar, como el Señor dijo, si alguno no viene en pos de mí, no es digno de mí. Es lo que el Señor busca. El que reconoce al Hijo como Hijo de Dios, el que reconoce al Hijo como Dios mismo, como el enviado de Dios a venir a salvar a la humanidad, el que lo reconoce definitivamente se arrepiente de sus pecados. No es simplemente palabras de decir, como a veces uno hace encuestas por ahí en la calle, ¿usted cree en Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? Sí, sí, sí. ¿A qué vino? Pues a morir por nuestros pecados, pero no van más allá. De nada sirve eso. De nada sirve simpatizar con Dios, con Cristo. Y de hecho, Cristo como hombre, voy a decir esto, Cristo como hombre de Nazaret, era el vecino que todos querían tener. Cristo como hombre, el que conocían de Nazaret, era el amigo que tal vez muchos quisieran haber tenido. Cristo como hombre era tal vez el vecino, el amigo que querían tener, era el familiar que todos hubieran querido tener. Cristo como hombre no generaba ninguna ofensa. Cristo como el hombre no generaba ningún peligro. Pero cuando Cristo se identifica y se hace evidente en Nazaret que Él es el Mesías que tanto estaban esperando los judíos, inmediatamente sus propios vecinos lo echaron, lo querían botar por un despeñadero. Y el Señor dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¡Qué tremendo! El Cristo hombre, todo el mundo lo quería tener. El que hacía los favores, el buen vecino, el buen hijo, el buen hermano, el buen amigo, todo lo querían tener. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Todo el mundo simpatiza con Cristo, pero no quieren al Cristo de la cruz, no quieren compromisos con Cristo, porque Cristo dijo, el que no aborrece su propia vida no es digno de mí. Nadie está dispuesto a eso. Por eso, hablar de Cristo es muy fácil. Pero seguir a Cristo es lo que el Señor está esperando de cada pecador. No es simplemente simpatizar. ¡Ay, qué palabra tan bonita! ¡Ay, qué canciones cristianas tan hermosas! ¡Ay, yo me las sé todas! ¡Ay, la Biblia tan linda como habla! A mí me gusta que me den palabra. Pero si no estamos dispuestos a tomar decisiones, sencillamente no pasará nada. No pasará nada. El que reconoce al Hijo, el que reconoce al Padre, reconoce al Hijo. Pero el reconocer al Hijo es estar dispuesto a rendir la vida al Hijo. Es estar dispuesto a morir al pecado. Es estar dispuesto a morir y entregar nuestra vida y renunciar a nuestra antigua vida de manera de vivir y vivir a la manera de Cristo. El que reconoce al Hijo como Hijo de Dios y como Dios mismo, hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad. Él no dice, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. El que reconoce al Hijo de Dios definitivamente le obedece. El que reconoce al Hijo de Dios le busca de una manera libre. No le busca por coacción ni por miedo. Ay, si yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios, claro, y donde no le crea de pronto me fulmina. No, el que reconoce al Hijo empieza a establecer una relación íntima con el Hijo. Es decir, una relación de amor. Una relación que para que esa relación se dé, toca primero ser limpiado, como el Señor le dijo a Pedro cuando le fue a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro dijo, no, a mí no me lavarás. Y el Señor dijo, bueno, Pedro, si no te lavare, no tienes parte conmigo en la mesa. No tienes parte conmigo. El Señor anhela lavar al pecador. El Señor anhela limpiar al pecador. El Señor anhela justificar al pecador. El Señor anhela redimir al pecador, pero necesita que el pecador se arrepienta, necesita que el pecador tome decisiones.
Porque si el pecador sigue llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, pues no hay remedio, no se puede salvar, no se puede perdonar, no porque el Señor no quiera, sino porque el pecador voluntariamente ha elegido no ser perdonado. No puede haber perdón sin previo arrepentimiento, no lo puede haber. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude definitivamente a reconocer eso. Son decisiones, la vida cristiana son decisiones, no son sentires, son decisiones, no son sentimientos, son decisiones. Yo decido venir a Cristo, pero decidir venir a Cristo y obedecer a Cristo es renunciar al pecado, renunciar a lo que no es de Cristo, renunciar a lo que al Padre y al Hijo le desagrada. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy te bendecimos y te glorificamos, bendito Señor. Y como bien hemos visto, Señor, qué bonito es hablar de ti, qué bonito es hablar de Cristo, qué bonito es predicar, qué bonito es recibir un bonito mensaje, qué bonito es todo esto, Padre amado. Pero tú mismo fuiste claro, Señor de la gloria. Tú fuiste mismo claro que el que no renuncia aún a su propia vida no sería digno de ti. No podría ser discípulo tuyo. Bendito Señor, ayúdanos a tomar decisiones, bendito Rey. Decisiones. ¿A qué pecado todavía no hemos renunciado? ¿En qué situaciones todavía no hemos entregado? Cuando te dijimos que te entregábamos nuestra vida, bendito Señor, te entregamos las llaves de nuestra vida. Es como aquel que tiene una casa y tiene un invitado a la casa y el que tiene dueño de la casa le dice, voy a viajar y volveré, pero tome las llaves de la casa. El que tiene las llaves en la mano ahora, sencillamente abre todos los cuartos de la casa porque sencillamente tiene todas las llaves. Pero el que le entrega las llaves no mezquina algunas llaves. No le dice, puede entrar a ese cuarto, pero a este no. ¿Sabes que a veces nosotros cuando hemos llegado a Cristo hacemos así? Hay cosas que todavía no hemos entregado. Hay cosas que todavía no hemos renunciado. Hay cosas que todavía sencillamente nosotros consideramos. Cosas que todavía consentimos. Cosas que todavía no le hemos entregado las llaves al Señor de esos cuartos de nuestro corazón, de nuestra vida. Sencillamente le dijimos, Señor, aquí están estas llaves, úsalas. Pero estas no, con ellas no te metas, con ellas no. El mismo Señor dijo que al que le dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, no puede recibir perdón, no puede ser perdonado. Y no porque el Hijo de Dios no tenga el poder para perdonarlo, sino porque el pecador voluntariamente ha decidido no recibir el perdón. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, les dio muchas oportunidades a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a Judas mismo le dio muchas oportunidades. De hecho, que Judas entregara al Señor, eso ya no tenía reversa, pero sí tenía la posibilidad de que Judas se arrepintiera y pudiera ser salvo. Si Judas se hubiese arrepentido, Judas hubiese podido ser salvo. Cuando el Señor empezó a lavar los pies a los discípulos, al primero que le lavó los pies fue a Judas mismo. Lavándole los pies y no solamente queriéndole lavar los pies, sino queriéndole lavar el corazón. Pero para Judas fue más importante, a Judas le pudo más su orgullo, a Judas le pudo más su prepotencia, a Judas le pudo más su indiferencia, a Judas le pudo más sus maquinaciones y que rendirse, que humillarse ante el Señor. Pudo más eso y por eso tomó la decisión que él tomó de ir a vender al Señor. Pero si Judas se hubiese arrepentido y hubiera rendido su vida allí, en ese momento hubiese podido ser salvado también. Claro que sí, por supuesto que sí. Para Judas también era la salvación. Pero el Señor no decidió por él. El Señor simplemente le puso en bandeja el plan de salvación, pero Judas se dejó ganar más por su orgullo, se dejó ganar más por su codicia, se dejó ganar más por todo aquello que sus prejuicios y decidió definitivamente irse a la condenación. Así que el Señor no va a mandar a nadie al infierno. El Señor no va a mandar a nadie al infierno ni va a condenar a nadie. La misma gente se condena solita. La gente se condena sola por su incredulidad, por su rechazo abierto hacia Cristo. Porque le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Porque a todo lo de Cristo le llaman malo. Pero al pecado y al desorden moral, espiritual le llaman bueno y quieren vivir así.
Por eso el Señor dice, no, el que piensa así definitivamente no puede ser perdonado porque ya cerró la posibilidad al perdón porque no está dispuesto definitivamente a arrepentirse. El que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, definitivamente está demostrando que no está dispuesto a arrepentirse. Porque si a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, pues el mismo pecador va a decir, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo no me tengo que arrepentir de nada porque todo lo que yo hago es bueno. Sencillamente está cerrando la posibilidad a que sea perdonado, redimido, justificado y salvado. Pero al que se humilla, el Señor dijo, el que se humilla, yo le derramo de mi gracia sobre él. Mi gracia está sobre el que se humilla, pero el que se enaltece, el que se enorgullece, yo lo miro de lejos. Bendito Señor, Dios de la gloria. Tal vez hoy, amigo, amiga, que estás escuchando, vas a escuchar este mensaje, es el tiempo de que te humilles delante de Dios. Deja de estar peleando contra la corriente. Deja de estar dando coces contra el aguijón. Deja de estar ahí luchando contra la corriente, de estar peleando en contravía. Hay que arrepentirse delante del Señor. Hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y necesitamos un Salvador. Hay que reconocerlo. Reconócelo allí, con tus propias palabras, en tu propia intimidad allí, arrodíllate allí donde estés, busca un lugar a solas y dile, Señor, con palabras sencillas, definitivamente hoy me humillo delante de ti, me rindo delante de ti, definitivamente reconozco que soy un pecador, definitivamente reconozco que mi pecado me condena y definitivamente reconozco que tú eres mi único Salvador. Te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador. Señor Dios de la gloria, gracias por ese pecador que se arrepiente. Gracias por ese pecador que ha reconocido, Señor, su condición y que definitivamente se ha humillado delante de ti. Pero también nosotros, Padre amado, nos humillamos delante de ti, reconociendo que todavía hay cosas que no hemos entregado. Hoy queremos entregarlas delante de ti. Queremos renunciar a todo lo que, Señor, nosotros hemos llamado bueno. A lo que le hemos llamado bueno. Para algunos el chisme es bueno. Para algunos dicen, ay, chismosear, eso no es malo. Para otros, no servirle al Señor supuestamente también es bueno. Dice, ay no, yo me prefiero quedarme aquí sentadito en la silla esperando el bus para el cielo. Hay quienes le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tal vez nosotros también a muchas cosas le hemos llamado que están buenas, las permitimos. Y decimos, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo aquello. Ese pecadillo, podemos jugar con ese pecadito. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a reflexionar en eso y a renunciar a aquello que le hemos llamado bueno. Pero que para ti, ante tus ojos, es malo. O ayúdanos a renunciar a todo aquello que le hemos llamado malo, pero que es bueno. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Por eso definitivamente, Señor Dios de la gloria, ante ti, ante tu escrutinio, nadie escapará, bendito Señor. ¿Quién escapará? ¿Quién podrá mantenerse de pie ante el Señor? Señor Dios de la gloria, hoy nos sostenemos en pie, pero porque tu gracia nos ha alcanzado. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a reflexionar, no solamente ahora, sino durante de aquí en adelante. ¿Qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que quitar? Que para mí ha sido bueno, supuestamente ha sido bueno, pero delante de Dios no es tan bueno. Señor Dios de la gloria, gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque no solamente aprendemos, sino que también somos ministrados por ella. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Entregamos este día en tus manos, bendito Señor, nuestros quehaceres. Que tu gracia, tu misericordia y tu favor esté sobre nuestras vidas. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que mi Dios me los bendiga. Un buen martes para todos. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao. Bendiciones.